muy buenas comunidad de relatos de horror. Por ahí dicen que las buenas intenciones siempre son bien recibidas. Solo que cuando hay algo paranormal involucrado, créanme que las buenas intenciones, sumando ingenuidad, no siempre son bienvenidas. El fantasma del hospital. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi nombre es Farid. Desde que tengo memoria siempre he sentido una atracción hacia lo desconocido y lo sobrenatural. Recuerdo que mis primeros intereses surgieron debido a programas de televisión, en esos donde investigadores se metían a lugares abandonados para buscar evidencias. Muchas veces se toparon con estas. Eso abrió en mí un deseo por querer hacer lo mismo, buscar por mi propia cuenta llevándome a explorar lugares abandonados. Quería encontrar evidencias de actividades paranormales. Con el tiempo se convirtió en una especie de obsesión para mí. No hacía otra cosa que buscar y planear visitar estos sitios, sobre todo de noche, y tener evidencias que otros supuestamente tenían. Hacía recorridos previos durante la mañana para ubicar el terreno, los sitios de riesgo a los cuales debería enfrentarme durante la noche. Debo decir que mientras hacía esto a veces encontraba pruebas intrigantes. La mayoría de las veces solamente me enfrentaba a situaciones de riesgo. Esto me hacía replantear mi pasión y casi estuve a punto de hacerlo hasta que una tarde, mientras esperaba un transporte después de haber hecho un recorrido por una casa abandonada, un grupo de otros entusiastas de exploraciones urbanas me contaron acerca de una vieja leyenda. Era sobre un antiguo hospital abandonado y el mito del fantasma de una niña. Supe que no podía resistir la tentación de investigarlo. Había oído rumores de exploradores que afirmaban haber sido testigos de su aparición. También habían escuchado los lamentos angustiantes en medio de los pasillos vacíos. La historia que reinaba en un lugar como este era una historia peculiar y mi curiosidad me impulsaba a descubrir la verdad. Según contaba la leyenda triste y macabra que rodeaba la fantasma de la niña, había sido ocultada deliberadamente por aquellos que conocían la verdad. Se decía que después de su trágica muerte en el hospital por la negligencia no solamente de los padres, sino también del personal médico, es que su espíritu quedó atrapado en un estado de angustia y amargura. Al no poder encontrar la luz en la muerte, su alma se terminó corrompiendo. Se convirtió en un espectro peligroso y vengativo. Era precisamente la morgue del hospital donde comenzó todo, y donde supuestamente se podía percibir su presencia. Aquellos que tuvieron la mala suerte de encontrarse con el espectro se vieron envueltos en un destino desgraciado, un destino lleno de dolor, sufrimiento, y la muerte era común. Las historias que contaban los visitantes que se cruzaban con la aparición experimentaban extrañas enfermedades. Eran desgracias inexplicables y una profunda sensación de malestar. Esta los iba persiguiendo incluso después de haber abandonado el hospital. Todo esto tiene consecuencias y muy pocos se libraban de la maldición. Se decía que ese espíritu alteraba la realidad y podía mover cosas. Causaba caídas, golpes y accidentes mortales. Incluso algunos aseguran haber sido arrastrados hacia la oscuridad por una fuerza invisible mientras escuchaban su risa macabra. El fantasma se había convertido en una entidad peligrosa, una entidad sedienta de venganza y dispuesta a arrastrar a los otros a la desgracia. Eso era lo que decían las leyendas. Era una especie de atractivo para que te aventuraras a buscar evidencias, o al menos si eras entusiasma del fenómeno paranormal como yo. La tragedia y la muerte que rodeaban esa ánima había creado un aura de terror y malestar en el antiguo hospital. Aunque eran rumores sin fundamento y muchos que llegaron a entrar en el lugar afirmaban que todo era mentiras. Lo cierto es que se ocurrían eventos extraños, además de hechos de sangre que involucraban a aquellos que se habían metido a este lugar. Muchos preferían mantenerse alejados, advirtiendo a los curiosos sobre los peligros que se esperaban si se aventuraban en esos pasillos. Pero otros como yo no perdíamos la oportunidad de querer comprobar con nuestros propios recursos la veracidad de estas historias, o por lo menos explorar ese recinto que de cualquier forma era impresionante por la ruina. De alguna manera despertaba muchas cosas.
A pesar de los relatos escalofriantes y las advertencias, mi determinación seguía intacta. Había leído y escuchado historias sobre la vida de la supuesta niña, cómo fue en vida, su caso y cómo vino a caer en desgracia. En lugar de temerla, sentía una compasión por ella. Me negaba a creer que su alma estuviera completamente corrompida. Decidí que haría todo lo posible para ayudarla a encontrar la paz que tanto anhelaba. Esos eran mis pensamientos ingenuos. Llevaba cosas que había visto en la televisión que mostraban que había que encender veladoras. También regar alcohol para proporcionar una luz de esperanza para el espectro. Era lo que pensaba hacer. Sabía que no iba a ser una tarea fácil, que tendría que enfrentar peligros inimaginables, implícitos. De hecho, habían lugares derruidos y algunas partes colapsadas, pero mi convicción me había impulsado a seguir adelante. Me preparé mental y emocionalmente para el desafío que se avecinaba. Estaba decidido a enfrentar cualquier obstáculo para liberar el fantasma de la niña, y al mismo tiempo iba a desentrañar los misterios que la mantenían atrapada en ese hospital. Llegué al lugar una noche nublada, armado con mi cámara y una lámpara. Todo emanaba una sensación de abandono y decadencia. Me fui adentrando por los pasillos oscuros, sintiendo la humedad que colgaba en el aire. Escuchaba el crujido de los escombros bajo mis pies. A medida que avanzaba, mi pulso se iba acelerando. Cada sombra y cada susurro me hacía voltear la cabeza. Buscaba alguna señal de actividad paranormal, pero en ese momento todo era silencio. Me preguntaba si las historias sobre el fantasma de la niña eran solamente eso, historias. Tal vez solamente estaba persiguiendo el eco de una leyenda urbana. Sin embargo, al entrar en una habitación abandonada encontré un viejo diario. Las páginas estaban amarillentas, además de revistas y noticias interesantes. Mientras hojeaba estas, descubrí una historia entrelazada con la leyenda del fantasma. Parecía que hacía muchos años una niña a la cual el diario había bautizado como Rosita había sido ingresada en un hospital debido a una enfermedad grave. Pero lo cierto del caso es que había ingresado por la gravedad de golpes y heridas que le había dado su padrastro. Una vez en urgencias, nadie la quiso atender porque no estaba afiliada al servicio médico. La dejaron a su suerte y agonizante hasta que finalmente la niña murió en ese mismo hospital. Lo hizo abandonada y sin esperanza alguna. La historia me conmovió profundamente. Quise de alguna forma liberar su espíritu con toda esta parafernalia esotérica. El sitio obvio para hacerlo sería el área donde estaba el anfiteatro y donde depositaron el cadáver de la menor al morir. El destino de su cuerpo, según las noticias, había sido el panteón municipal, pero no se tenía más noticias. A medida que continué explorando el hospital, los encuentros con fenómenos inexplicables se intensificaron. Sombras se movían rápidamente por el rabillo de mi ojo. Puertas que se cerraban de golpe sin ninguna explicación aparente. Incluso la sensación de ser observado constantemente en los cuartos abandonados. No solamente me pusieron en la alerta, sino que también al mismo tiempo me emocioné. Continuando por estos pasillos llenos de escombros y basura, en medio de los ruidos extraños y sonidos metálicos, fui explorando zonas hasta que llegué a una especie de entrada y unas escaleras que conducían a un sótano. Más allá habían varias zonas abandonadas del hospital, entre ellas estaba la morgue. Se miraba su entrada al final del recorrido, pero mientras caminaba por un pasillo angosto escuché un lamento agudo. Estaba lleno de tristeza y desesperación. Después miré a mi alrededor esperando ver a la niña fantasma enfrente de mí, pero esta vez no había apariciones visibles. El aire denso y frío se infiltró en cada rincón del lugar. Me envolvió en un aura de misterio y oscuridad. Los lamentos a veces eran sonoros y constantes, pero otras veces eran apagados y lejanos. De tal suerte que me hice de valor y continué mi recorrido donde supuestamente escuchaba los lamentos. Pero escuchaba solo el crujir de los escombros bajo mis pies. Atraído por la curiosidad y un inusual falso valor, decidí explorar una parte profunda que conducía a donde habían calderas. Ahí también estaba un área de mantenimiento y el techo de estas estaba cayendo. Parecía que había agua acumulada. A pesar de las advertencias que había escuchado de no meterme en lugares así por el riesgo, continué alumbrando con mi lámpara iluminando débilmente mi camino. Todos los pasillos estaban silenciosos.
Cada paso que daba resonaba creando un eco inquietante. Me hacía preguntar si estaba realmente solo. Podía jurar que no solo los lamentos podía percibirse, era también voces inquietantes y amenazantes las que escuchaba. Casi iba a llegar al fondo del pasillo oscuro que conducía al área de calderas cuando de repente un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar un murmullo apenas audible. Era un suave susurro que parecía llevar consigo el eco de la tristeza y el sufrimiento. Mis pasos se detuvieron por un momento mientras mis ojos escudriñaban la oscuridad. Buscaba cualquier señal de vida, pero no había nada. Solo sombras danzantes y un silencio pesado que se cernía sobre mí. Seguí caminando hasta llegar a lo que había sido una oficina que aún conservaba parte del plafón en el techo. Allí en el rincón más oscuro una figura etérea se había materializado lentamente ante mis ojos. No era una niña, era una especie de bruma blanquecina que parecía moverse. Lo hacía a voluntad propia, haciendo una figura vaporosa. De esta bruma salió un lamento largo y apagado. Era un sonido que penetró en lo más profundo de mi ser. Me dejó paralizado y congelado por el terror que me invadió. Traté de alejarme, de huir de esa presencia sobrenatural, pero mis piernas se negaban a obedecerme. La presencia etérea que había aparecido ante mis ojos desapareció repentinamente entre la oscuridad de la ruinosa oficina. Un escalofrío recorrió todo mi ser mientras observaba con los ojos bien abiertos y asustados. Trataba de asimilar lo que acababa de presenciar. El silencio pesado y la opresión en el aire parecían multiplicarse en ese instante. Y una voz interior al mismo tiempo me insistía en que escapara de ese sitio. Tomé una bocanada grande de aire intentando calmar mi mente agitada. Sabía que debía escapar, pero no sin antes intentar realizar el ritual que había planeado. Con manos temblorosas saqué las veladoras y otros elementos que llevaba en mi morral. Los coloqué cuidadosamente en la habitación. Me concentré en mis intenciones y comencé a recitar las palabras que había investigado. Esperaba que con eso pudiera liberar el espíritu de Rosita. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue más allá de cualquier cosa. No era nada de lo que me hubiera imaginado. Las veladoras comenzaron a echar chispas y a emitir un resplandor oscuro. El ambiente se volvió todavía más tenso, como si el aire mismo estuviera cargado de energía negativa. Las llamas parpadearon y se extinguieron una tras otra. Todo quedó en oscuridad. Un sentimiento de horror se apoderó de mí mientras observaba cómo mis esfuerzos por ayudar al fantasma de Rosita parecía que se iban desvaneciendo poco a poco. Era como si el espíritu resistiera a cualquier intento de ser liberado. Se estaba protegiendo a sí mismo de las intenciones bien intencionadas pero fallidas. Era una locura, un fenómeno que escapa de toda lógica y racionalidad. En ese momento supe que debía abandonar el sitio. Mis intentos por ayudar habían resultado en una situación aún más inquietante y peligrosa. Recogí rápidamente mis pertenencias apresurando salir de la habitación y del hospital abandonado. Mientras me alejaba podía sentir cómo la opresión en el aire se disipaba. Pero la sensación de fracaso y temor persistía en mi mente. El momento se volvió tenso y dramático. Cuando intentaba escapar del recinto sin recordar mi ruta, me metía en espacios desconocidos y me iba alejando más y más de la salida. Esto obviamente me hacía regresar y la angustia se apoderó de mí. La cordura me estaba fallando al no encontrar una escapatoria de ese infierno, uno al cual yo había descendido por cuenta propia. Justo antes de que pudiera escapar del hospital abandonado, una bruma densa y siniestra bloqueó mi paso. Sentí como mi corazón se aceleró en mi pecho mientras la niebla envolvía el ambiente. Creó una situación de pavor de la cual no podía huir. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Y entonces, en medio de esa niebla espesa, la figura de la niña fantasma se materializó ante mis ojos. Estaba allí, tan real como cualquier persona viva, pero al mismo tiempo emitía una presencia sobrenatural que me helaba hasta los huesos. Su aspecto era desgarrador. Su batita de hospital desgastada dejaba ver un par de pequeños pies descalzos. Tenía un rostro pálido con ojos vacíos, con un largo cabello marañado y muy gris que parecía evocar todo sufrimiento. Tenía una expresión de tristeza que había experimentado en vida, pero además el tormento que provocaba, pues en su gesto también había ira y deseos de venganza.
Mis piernas estaban temblando, pero sabía que no podía permitirme quedarme inmóvil. Traté de buscar una salida alternativa, pero cada camino parecía estar bloqueado. Todo se había vuelto una especie de laberinto de habitaciones desoladas. La sensación de que la niña me estaba persiguiendo se apoderó de mí, como si estuviera atrapado en un juego macabro en el cual ella era la cazadora y yo la presa. Mientras corría por los oscuros pasillos podía sentir que de pronto surgía de estos. A veces así ocurría y la miraba pasar corriendo frente a mí. Emitía una risilla burlona como si estuviera disfrutando ese juego macabro. Susurros y risas distorsionadas llenaban mis oídos. El terror me estaba consumiendo, pero una chispa de esperanza se mantenía en mi interior. Sabía que tenía que encontrar una manera de escapar de su alcance. Finalmente encontré un boquete en la pared donde habían vehículos viejos. Ese era mi escape. Me lancé sin pensar a la libertad y sin mirar atrás. Pero del otro lado había una gran bodega donde se anegaban cajas de papeles. Todo apestaba y me escondí en la oscuridad conteniendo mi respiración y escuchando atentamente. El silencio se apoderó del lugar, y por un momento pensé que tal vez había logrado escapar de su persecución, pero entonces sentí una corriente recorriendo mi cuerpo. Escuché un suave susurro a mi espalda. Sabía que la niña estaba allí justamente detrás de mí. Su presencia fría y amenazante me estaba envolviendo. No había más tiempo para pensar o planear. Actué por instinto y me lancé hacia la puerta que parecía sin candado. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Les juro que sentía su aliento helado en mi nuca mientras la distancia entre nosotros se iba reduciendo. Mis pulmones ardían y mis piernas parecían dar unos últimos esfuerzos. Finalmente logré salir del hospital abandonado. Dejé atrás a la niña fantasma y el terror que había experimentado. A medida que me alejaba podía dejar de sentir la energía opresiva disipándose. Ese tenso y dramático momento me dejó marcado. Por los días y por el tremendo espanto que sufrí experimenté cambios emocionales y físicos. Me mantenía enfermo todo el tiempo y desarrollé afecciones que me mantenían casi siempre en la cama. Todo producto de mi encuentro con esa niña fantasma. Los mitos eran ciertos, y yo estaba pagando mi osadía. La mala suerte no me afectó, lo hizo mi ingenuidad y necedad por mirar lo oculto, y esto último fue lo que terminó pasando factura. Espero que el relato que escucharon el día de hoy les haya gustado, y para los que están interesados en la exploración urbana, tengan cuidado y no solamente con cosas paranormales, ya que todo tipo de cosas puede llegar a ocurrirles. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.